Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador López García. Gracias, señor presidente, señor ministro. Señor Utrera, mire, la historia realmente no se puede cambiar, pero sí se puede interpretar. Usted ha hecho una descripción de los problemas que tenemos ahora en términos de dificultad de acceso al crédito y de cómo nos estamos financiando. Y, evidentemente, son datos numéricos, ciertos, que yo no voy a discutir, un espacio para la coincidencia. Pero no es irrelevante, no es ocioso que sepamos cuál es el origen de los problemas, no solo por atribuir responsabilidades, que también, sino sobre todo y fundamentalmente por ver qué tipo de soluciones se plantean. Porque no vale solo decir que tenemos hoy dificultades de financiar los mercados, que es cierto, y que decía el señor Montoro que tenemos el crédito cerrado en el mercado interbancario. Es que se trata de cómo hemos llegado hasta aquí y qué tenemos que dejarnos en el camino para salir de aquí en función desde qué óptica política se analiza el tema. Y ahí viene la discrepancia, porque es una discrepancia política, claramente. Habla usted de cosas como el Plan E. Pues mire usted, supongo que usted recordará que el Plan E es el resultado de una respuesta política planteado por todos los países de la OCDE, planteado por el G20, cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers y el impacto que eso tiene en el resto del sistema financiero europeo y particularmente en el español, cargado, como usted sabe, con el agujero del ladrillo. Ahí se hace una política para intentar, desde el estímulo, contener en la medida de lo posible pues, el desplome de un sector, fundamentalmente el sector de la construcción, que es el que se había visto más afectado. Y, en consecuencia, no se trata de una política de despilfarro como ustedes la pretenden vender, es el resultado de un compromiso y de la corresponsabilidad del Gobierno español con las directrices planteadas a nivel europeo y a nivel mundial. Esa es la respuesta que da el Gobierno en aquel momento, que, por cierto, había un 35,5% de deuda pública en aquel momento. Esa era la cifra, no otra. Y había capacidad para poder, naturalmente, dar esa respuesta. El problema viene después, cuando se acaban profundizando las políticas en el conjunto de Europa que conducen a la recesión económica y se caen los ingresos. Y ese es el problema que acabamos teniendo. Dice usted que podíamos haber hecho hace 3 años la recapitalización de la banca. Otra vez, en esa lógica de buscar siempre una única responsabilidad en el Gobierno anterior. Bueno, ¿me quiere usted citar alguna declaración de algún dirigente político del Partido Popular, del suyo, que hace 3 años dijera que había que hacer eso con la banca española? Porque en el New York Times, que es una referencia de periódico que usted también cita, aparecía hace 3 años, en el año después incluso, en el año 2010, que la banca española estaba en el 3er lugar en términos de solvencia en el conjunto de Europa. El problema es que el agujero de la banca es un agujero dinámico, porque a medida que ha habido una caída de la actividad económica, lógicamente se ha ido produciendo un mayor nivel de insolvencia, porque lo que antes eran un porcentaje de activos ha ido creciendo. Ahora el porcentaje de activos dudosos y de activos tóxicos. Claro, no se podía hacer antes lo que no se sabía que había que hacer. Y ustedes en ningún caso lo dijeron, ni lo citaron, porque efectivamente no ese era el problema hace 3 años en relación con la banca española. Independientemente de las declaraciones que hiciera el presidente del Gobierno en aquel momento. Y claro, en la responsabilidad de las soluciones, que insisto, no solo por atribuir, como ustedes plantean, toda la responsabilidad del Gobierno anterior, sino por sobre todo ver cuál es el precio que hay que pagar para salir de esta situación, hombre, no se sientan tan irresponsables de haber contribuido a ese engorde de la burbuja inmobiliaria. Bueno, el presidente del Gobierno anterior ya dijo que una de las cosas que lamentaba era no haber contribuido a desinflarla a tiempo para que no hubiese un estallido, y asumió honestamente su responsabilidad.
Pero ustedes es que en ningún caso se dan por concernidos. Porque, lo decía esta mañana y lo reitero ahora, ustedes sembraron las condiciones objetivas para que eso sucediera. Y además, cuando hablan de la banca, les quiero recordar que los gestores fundamentales de las entidades que han entrado en una situación de riesgo, de quiebra, han estado gestionadas por el Partido Popular. Al final es más fácil decir que la culpa la tiene el gobernador del Banco de España. Bueno, pues seguramente desprestigiando a una institución como el Banco de España pretenden ustedes lavar la cara del señor Oliva, del señor Rato, de Bancaja, de Bankia, del Banco de Valencia, de Cajasur antes, porque esa fue la primera, que también fue a la quiebra. ¿Y saben ustedes cómo fue? Lo sabe usted también, señor Montoro, porque estaba en el gobierno en aquel tiempo, tratando en base al concordato de sustraer de la capacidad de control de la Junta de Andalucía, Cajasur, el señor Arena y el señor Rato acabaron decidiendo que debía hacerse una sustracción de esa responsabilidad de la Junta y colocarla en el ámbito de responsabilidad del Estado. El resultado sabe usted cuál es, ¿verdad? Entonces, bueno, hablan ustedes de la austeridad, pero es que la austeridad la predican precisamente aquellos que han dado muestra exactamente de lo contrario, aquellos que tienen su comportamiento en la antípoda de lo que es la austeridad. Claro, cuando llegó el señor Blesa a Caja Madrid, el sueldo del anterior presidente, el señor Terceiro, era de 70.000 euros. Debió parecerle muy poco y lo multiplicó por 18, hasta 1.260.000 euros. ¡Viva la austeridad! Y llegó el señor Rato y, pareciéndole poco, lo subió otro 1.000.000 de euros más, hasta 2.200.000 y pico euros. ¡Viva la austeridad! Y desde ahí ustedes pregonan que hay que congelar el salario mínimo interprofesional, desde esa austeridad manifestada. Bueno, es que es difícil de tragar, ¿verdad? Es difícil de tragar. Habla usted, señor Utrera, naturalmente de la ignorancia que los senadores y los grupos que hemos presentado veto debemos tener. Yo sé que ustedes son bastante más perspicaces e inteligentes, son más listos, no me cabe la menor duda. Y han hecho que en un plazo de 6 meses, por ejemplo, que la prima de riesgo italiana, que cuando estaba en el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estaba bastante por debajo, la española de la italiana, ahora estemos 150 o 200 puntos por encima de ella. Debe ser la buena gestión también del Gobierno, de su inteligencia, de su capacidad de generar espacios de confianza. Ese intangible que al final tiene traducción contable, como usted sabe. Confianza, a la que ustedes aludían además, yo creo que con buen criterio, cuando estaban en la oposición, pero que han sido incapaces de generar a lo largo de estos meses de responsabilidad de Gobierno. Y es verdad que la banca es el problema específico dentro de un contexto en el que todas las dificultades están precisamente en el ámbito financiero. El dinero no huele, decían los romanos, pero todas las crisis desprenden un hedor parecido. Todas han empezado por el mismo sitio. El problema al final es que los paganos de esas crisis, que empiezan por el mismo sitio, son precisamente, desde el liberalismo más ortodoxo, la socialización de las pérdidas, en términos de restarle derechos básicos a los ciudadanos, porque les debe parecer una ignominia que un ciudadano aspire a que, en términos de igualdad de oportunidades, acabe teniendo acceso a un sistema sanitario público de calidad y no sea la dimensión de la cartera que tiene en el bolsillo lo que determine si vive o no. Debe ser el límite del avance científico. Pues estamos hablando de la merma en esos derechos básicos, de eso estamos hablando, y por tanto, no solo de cuál es la radiografía del momento, de cuáles son los huesos rotos que tiene el enfermo, sino de qué vamos a hacer y cómo se va a pagar, qué coste va a tener que soportar el conjunto de la sociedad para acabar lavando el agujero que se ha generado en un determinado ámbito. Y ahí naturalmente discrepamos, Nosotros ahí tenemos claro cuáles son los límites y cuáles son las fronteras. Habla usted, señor Utrera, de la energía renovable. Claro, la energía renovable, yo le digo, del decreto y de la idea que ustedes tienen con las medidas que han tomado. Nosotros hemos dicho, y se lo hemos dicho en el Congreso de los Diputados, se lo decimos aquí,
que hay que hacer una revisión. De entrada ustedes han parado, lo decía esta mañana, al final el estímulo a las empresas que están haciendo exportación de tecnología que se ha ido generando en España, afortunadamente, en un sector no solo de futuro, sino en un sector imprescindible para el sostenimiento, para la sostenibilidad. Nos interesa la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, nos interesa la sostenibilidad desde el punto de vista de la cohesión social, nos interesa, como les señalaba esta mañana, el concepto de desarrollo, que es crecimiento, que es redistribución de ese crecimiento y que es algo fundamental que no se haga a costa del capital natural, sino que se haga con respeto a los sistemas naturales. Pues le estamos diciendo, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se plantean que energías que están desarrolladas en torno a tecnologías que están ya más que amortizadas, como la nuclear o como la hidroeléctrica, acaben pagando un canon que permita sostener el avance y la investigación en energías renovables? ¿Parece que es tan disparatado eso? Pues yo creo que ese es un camino por el que se puede transitar perfectamente. Se puede transitar. Hace falta, lógicamente, voluntad política. Y yo estoy de acuerdo con usted en un planteamiento que hace, bueno, invocando la necesidad de llegar a acuerdos. Lo hemos dicho esta mañana. No queremos en ningún caso regates en corto, no queremos supuestas ventajas partidarias sobre el sufrimiento de la población, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que a lo que aspira naturalmente es a encontrar un empleo, pero también a que esa renta en especie que reciben a través de los servicios públicos como elemento de garantía no acaben siendo mermadas. Esa es la preocupación que tenemos. Pero sobre ese espacio de posibilidad de entendimiento y de acuerdo, no de las posiciones maximalistas nuestras, que en ningún caso lo hemos mantenido, estamos abiertos, y en ese sentido creo que tenemos un cierto sentido del relativismo para poder llegar a acuerdos, pero estamos esperando que ustedes digan que son los que tienen la capacidad, los que tienen hasta ahora no manifestada la voluntad de llegar a algún punto de encuentro. ¿Qué enmienda van a aceptar de los diferentes grupos que hemos presentado en este trámite parlamentario? En el Congreso no lo hicieron. No sé si tienen intención de hacerlo aquí. Empiecen por ahí, empiecen por manifestar algún acercamiento en términos de plantear posibilidades de entendimiento. Porque nosotros no hemos dicho que queramos ir a más deuda pública. En absoluto, hemos dicho como alternativa que las políticas que pretendemos en educación, en I+D+I, en políticas que tienen que ver con la atención a la dependencia, hemos dicho de dónde creemos que se pueden financiar. Y le hemos dado alternativas. Les gustarán o no, pero le hemos dado alternativas. Y seguramente no les gusten, porque quizá, y lo decía también, esta coyuntura de crisis la están utilizando como coartada para intentar desmontar todo aquello en lo que no han creído nunca. Porque si usted hace un repaso desde el año 82 para acá, ¿qué derechos sociales importantes que se hayan fraguado con acuerdo parlamentario han sido iniciativa de su grupo? ¿Cuáles? Ni cuando han estado en el Gobierno, ni cuando estaban en la oposición, que también tenían capacidad propositiva. Han encontrado una coyuntura para intentar desmontar esas piezas. Y ese es el problema de fondo. Que ciertamente la situación es difícil, pero han dicho, ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, empecemos a meter el bisturí en aquello que para nosotros no es fundamental. Aquello que no es objeto de negocio, podemos hacerlo. La salud, la educación, los derechos sociales básicos que se han construido laboriosamente, con el esfuerzo de mucha gente, durante muchos años. Y ahí, naturalmente, hay una frontera que separa su visión de la política, naturalmente, de la nuestra. Si quieren espacio de entendimiento, desde el Grupo Socialista estamos, naturalmente, se lo decía esta mañana, queremos ser leales, como siempre hemos sido, con España y con los españoles, coincidiendo con el Gobierno cuando creemos que lleva razón y criticando con fundamento cuando creemos que se equivoca y ofreciéndoles alternativas. Muchas gracias, señor presidente.